Buenas, bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Segunda edición del Nación Podcaster Magazine. Por ahora voy cumpliendo uno a la semana. Hoy tenemos la noticia de Ser Podcast. No sé si os habéis enterado, pero la cadena Ser sacó pues el 15 de marzo una noticia de que lanzaban su producto Ser Podcast como algo innovador, como estar al día, como los líderes de la radio, ahora líderes en podcast. Os leo una noticia del País. Él, cuando se quiera, como se quiera, donde se quiera, que tanto ha abrazado la televisión en los últimos años con el consumo bajo demanda digital, es ahora también esencial para las cadenas de radio tradicionales con la elaboración de programa de audio descargable, tanto de su programación habitual como de una oferta añadida. La cadena Ser lanza este martes su nuevo servicio de audio Ser Podcast, que contará con una selección de sus mejores espacios y de las secciones de estos. ¿Cómo decirlo? Esto ya lo hacían. O sea, esto ahora, ¿vale? Cerramos la noticia, entra la opinión de Sune. Esto ya se hacía, o sea, ya lo hacían, la cadena Ser. Lo único que veo yo, ojo, desde la información que tengo y la ignorancia que puedo llegar a estar desde este lado del mundo, lo que veo es que están haciendo un rebranding de todos sus programas que están grabados, que están emitidos en radio y luego enlatados en formato podcast, que están metidos en Apple, en iTunes y toda la pesca, como antes, ¿no? Que la famosa guerra que tenemos, ¿no? Que nos invaden los programas de la radio metidos en los rankings, entonces a los podcasts originales pensados en podcast nos están sepultando. Pues lo que han hecho es lo mismo, van a sepultarnos igual, pero le han cambiado la carátula. Le han cambiado la carátula y ahora dicen mucho Ser Podcast, Ser Podcast, Ser Podcast, ¿vale? Lo que veo yo como usuario, como oyente, es que han cogido las carátulas, pues yo qué sé, de La Vida Moderna, por ejemplo, de Nadie Sabe Nada, y le han puesto abajo Ser Podcast y le han dado así un toque un poquito moderno. Han fichado a Ana Alonso, que todavía no sé qué papel tiene ahí, pero está por ver. Algo bueno traerá, porque Ana Alonso lo mola mil. Y luego, pues, no lo sé, porque están diciendo como que son muy originales, pero no es nada original. Lo que están haciendo es cambiar las carátulas. Entonces me surgen muchas dudas. Muchas dudas con este tema de Ser Podcast. Primero, el típico abanderado de somos los mejores, somos los primeros en hacerlo. Bueno, todo eso son palabras que tienen que decir porque sí. Y sí, hacen buenos programas, buen sonido, perfecto. Sí, nadie pone en duda eso. Pero bueno, quizá hay frases que no están bien construidas. Luego, segunda duda que tengo. Bueno, ya he dicho, el papel de Ana Alonso, si realmente hay programas emitidos en la radio, terminan y se encapsulan en podcast, ¿para qué quieres Ana Alonso? Esto lo estoy diciendo en abril, ¿vale? Abril de 2021. Ahora, que me dices que van a hacer podcast de producción propia, entonces entiendo que esté Ana Alonso ahí, porque es una crack, vuelvo a repetir, muy crack. Y además siento bastante aprecio y cariño por su persona, porque la he conocido un par de veces y es muy maja y muy amable. Entonces, me viene la otra cuestión. ¿Qué pasa con Podium Podcast? Porque claro, en todas y cada una de las charlas que han hecho, que creo que han sido 2, hablan mucho de ser podcast, Luego, cuando indagan el tema podcast, bueno, os invito a ver la última porque no lo sé. Me da la sensación que quizá no están muy bien ubicados en el mundo del podcast. Pero bueno, cada uno tiene su versión y aquí realmente no hay una versión 100% pura y buena, pero me choca. O sea, se le nota como que quieren, pero al menos las personas que hablaban, porque no tiene por qué ser las personas que dirijan el proyecto las personas que están en ese directo. Perdón, las personas que llevan el proyecto no tienen que ser las que lo estén comunicando en el directo que vi. No estoy seguro que sean, diría que no, porque si es así, malamente ray. Pero como que no los veía yo muy metidos en lo que es exactamente el podcast. Pero bueno, vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué sucede con Podium Podcast? Porque en estos directos que han hecho no han mencionado la palabra Podium Podcast para nada. O sea, para nada. Recordemos, para quien no sepa, para quien haya aterrizado hace poco el mundo del podcast,
en 2018, si no estoy confundido, 2017, 18 aproximadamente, aparece el medio Podium Podcast de la cadena SER. Y vienen prometiendo que lo van a petar. Y ojo, cuidado, lo han petado. O sea, para mí ha sido un gran salto y una gran ayuda al podcast y una cosa original con muchas ficciones, fichando podcasts muy buenos, muy molones que están grabándose allí. Me parece muy importante para el podcast en español y en general, pero sobre todo a nivel español, Podium Podcast. Está haciendo un trabajazo, tiene un equipo súper guay. Recordemos además los últimos fichajes, ¿no? Nuria Pérez, Gabinete de Curiosidades, por ejemplo. Pero vamos, es que no quiero ponerme a decir nombres porque seguro que me olvido, porque tienen incontables podcasts ya en Podium Podcast que no me ha dado tiempo ni de oírlos todos, pero muchos sí los conozco. Tienen a Ana Alonso, y tienen a María Jesús Espinosa de los Monteros. Entonces, me surge esta pregunta. ¿Por qué cuando hablan de ser podcast, en ningún momento de la conversación, de las 4 personas que hay, nadie menciona, bueno, y la división Podium Podcast, ¿no? Un poquito de contexto, ¿no? Recordemos que empezamos con Podium, ahora somos o abrimos una nueva división. O sea, hay 2 posibilidades. Que digan, ahora somos Ser Podcast y ya no va a ser Podium Podcast. Esto me lo invento yo, repito. O la otra posibilidad es que podrían decir, ahora tenemos la facción Podium Podcast que estará dedicada a lo que sea y abrimos la parte de Ser Podcast que incluirá los podcasts de la radio más patatín. Esto lo digo porque dijeron que en 2022 empezaban a hacer producciones propias dentro de Ser Podcast. Y está Ana Alonso ahí. Yo no digo nada y lo digo todo, pero en realidad no sé nada. O sea, solo son suposiciones, perturbaciones en la fuerza. Yo solo vengo a contarles la noticia y mi opinión y ya no me da más para decir. Así que hasta aquí la noticia, Ser Podcast. Y la herramienta que traigo hoy es Riverside.fm. Riverside.fm. ¿Cómo explicar esto? Hoy día, cuando hacemos llamadas online, es muy difícil mantener una calidad de sonido decente. Porque tenemos ese sonido enlatado de internet, esos lags, ¿no? Esas cosas. Entonces van saliendo muchos servicios, de los cuales iré trayendo varios, porque hay varios de estos. Y yo actualmente, vuelvo a decir, abril de 2021, con el que estoy más contento, menos por el precio, que es un poco caro, el que estoy usando es Riverside.fm. Yo mismo me autoconvenzo a mí que en realidad es una inversión laboral, porque recordemos, trabajo editando podcast, ayudo a podcast a clientes a grabar y muchas veces el cliente no está in situ y tenemos que hacer online y tener la mejor calidad de audio. Entonces digo, bueno, el servicio cuesta 30 euros al mes y digo, bueno, venga, me parece bastante caro personalmente, pero funciona muy bien, va como un tiro. Me guarda las pistas por separado en calidad WAV. Si quiero, puedo grabar vídeos y me los graba por separado, ¿vale? El mío y el del cliente. Pero no quiero jugar ahí con esos megas y esos gigas volando en la nube. No me quiero arriesgar con clientes. Entonces, por ahora, hago audios. La forma de funcionar es, se abre una sala dentro de Riverside. Recomendable que sea siempre Google Chrome. Tú envías la invitación. La otra persona, simplemente teniendo Google Chrome, en principio no debe de fallar, a menos que en tu empresa estén capando diferentes servicios. Ya sabéis, esto me ha pasado, ¿vale? Con médicos. Estas empresas que te capan todo tipo de cosas ajenas, pues me ha pasado de que alguien no podía acceder a la última pantalla de Riverside, como si fuera un videojuego, a la última pantalla de Riverside donde estaba yo, el monstruo final, y tuvimos que buscar otra alternativa. Es la única vez que me ha fallado. Pero si todos tienen Google Chrome, entran sin problema, configuran, te dicen, ¿tienes auriculares o no? Porque si no te ponen un efecto para que no rebote el sonido del otro y no se filtre, bueno, cosas de ellos. Y apareces. Y aparecen los dos ahí, como un Zoom, un Skype, lo que sea. Tú le das a grabar y ya está. Y se graba todo. Sin que nadie se vaya de Riverside, muy importante, se termina, stop, se sube a la nube y tú tienes ya una sala donde descargar esos audios por separado en la calidad máxima, ojo, cuidado, que tiene el ordenador que ha grabado. No sonido de internet. ¿Vale? Quiero decir, si tú en directo
ha sonado un... o se ha desincronizado en directo, tú esto lo tienes por separado y grabado con tu micro o con tu webcam o con las posibilidades máximas que tenga tu ordenador. ¿Vale? Repito, hay varios servicios parecidos a esto, pero hoy quiero hablar de Riverside FM. Os dejo en las notas del programa un link de afiliado que creo que sí, pues así me ayudas un poquito, creo que me regala algunas semanas y cosas así. Está guay. ¿Es caro? Sí, pero para mí por ahora me parece el mejor y no falla. Y ahí lo dejo, no voy a hablar de otras marcas que me están diciendo que están fallando. No es el momento de hablar mal de otras marcas. Y el podcast que os traigo hoy se llama Sé feliz donde estés. Podría tener un audio, porque conozco a Gache, la tengo en WhatsApp, solo tengo que preguntarle y me lo envía. Pero estoy grabando a ultimísima hora, así que perdón, Gache, por no... Si quieres, pues lo envías para otro día. El podcast de Sé feliz donde estés de Gache Bocazzi, con 2C y 2 Zs, Bocazzi. Es una muchacha de origen argentino. Importante destacar esto porque el acento es el que os vais a encontrar ahí. Es bastante bello cuando habla. Y es digamos que el argumento que tiene el título de Sé feliz donde estés es que ella ha viajado mucho durante muchos años por temas laborales y personales y familiares. Y entonces llegó un momento en el que estaba un poco desubicada y cuando se encontró a sí misma, pues como que tuvo este karma, ¿no? Este mantra de tengo que ser feliz allí donde estoy. O sea, y a partir de ahí construye una serie de episodios, algunos entrevistas, algunos reflexivos. Tiene una charla TED incluso sobre esto que os acabo de decir. Y eso es lo que hacen todos los episodios, lo que componen los episodios de Sé feliz donde estés. Os lo recomiendo muchísimo porque es muy bonito escuchar a Gache, habla muy bien y las entrevistas están muy interesantes. Y cuando no son entrevistas, incluso todavía más interesantes, cuando es ella, Gache, en estado puro. Y hasta aquí el magazine de hoy. Ya está, chimpum. Recordaros, tengo el aula virtual quieroserpodcaster.com. Tengo asesorías en sunepod.com. Puedo producir, grabar, editar, lo que queráis, vuestro podcast vía Nación Podcast. Muchos servicios. Si entráis en sunepod.com, están todos ahí. Si no, me buscáis por Instagram, Twitter, Twitch, no lo sé. Yo estoy a decir tantas marcas, es un follón. Muchas gracias, seguir podcasteando y cualquier cosa que queréis que comente, cualquier noticia que veáis, me la pasáis y decís, oye, ¿esto por qué no te parece para comentarlo el magazine? Que a ver, este formato me parece ideal, tardo muy poquito en hacerlo. Tenéis dosis de noticias y de 2 recomendaciones. Intentaré cada semana. Y muchas gracias por estar ahí y muchas gracias sobre todo por confiar en los podcasts, por escuchar uno y por tener uno, por todas esas cosas. Un beso. Nos vemos la semana que viene. Espero.